Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Padre, te alabamos, te glorificamos en esta hora por darnos la oportunidad de estar aquí, por permitirnos, Señor, este tiempo para estar en tu casa y adorar tu nombre. Bendice a cada uno de nuestros hermanos presentes y esperamos, Señor, que tu palabra confronte nuestro corazón, pero también nos dé esperanza en nuestro Redentor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes de que Nehemías llevase a cabo la obra que él había puesto en el corazón, encontramos lo que Nehemías hizo, lo que él llevó a cabo. Vemos ahí en los versículos 11 que leímos hace ratos en adelante, cómo él está afligido. Hay tristeza en su corazón por la forma en que están el pueblo, los muros y en sí toda la ciudad. Dice la escritura que Nehemías lloró por la ciudad, escuchando la condición en la que se encontraba. Ahí en el capítulo 1, versículo 3. Y ante esta situación, la escritura nos muestra, nos enseña que Nehemías se postró en oración ante Dios, oró a Dios, clamando e implorando su misericordia. Diríamos que Nehemías apeló a la misericordia y al pacto que Dios había hecho con el pueblo. La escritura ahí en el capítulo 1 dice que la promesa estaba ahí. Si el pueblo pecaba, había consecuencias, los voy a dispersar. Pero si el pueblo se arrepentía, ¿qué iba a pasar? Bien, los iba a volver otra vez a su ciudad. Vemos algo importante en la vida de Nehemías, que él reconoce. No solamente reconoce su pecado, sino el pecado del pueblo también. Él dice, yo y mi pueblo hemos pecado. Y esto, hermanos, nos debe hacer reflexionar, porque pocas veces nosotros reconocemos nuestro pecado. Pocas veces nos damos cuenta que el pecado, como decía el apóstol Pablo, que mora en nosotros, siempre aflora y sale, y eso a veces hace mucho daño. Cuando nosotros estudiamos la vida y vemos la vida de Nehemías, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué el pueblo está en esta situación? ¿Por qué el pueblo está en esta condición? Y es una respuesta que está ahí. Porque el pueblo no obedeció, no hizo caso a la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos Lamentaciones, cuando Jeremías está lamentando por la situación del pueblo, encontramos que ellos están en esa condición. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios y porque decidieron, porque eso fue una decisión, decidieron creer en las palabras de los profetas falsos que les pregonaron paz y libertad, cuando los profetas que Dios había enviado, como Isaías, Jeremías mismo, habían pregonado que iba a venir una invasión y que el pueblo iba a ser llevado cautivo. Por eso la pregunta, ¿por qué Israel está en esa condición? La respuesta es esta: no se predicó con fidelidad la palabra de Dios y no se obedeció con fidelidad la palabra de Dios. No se predicó con fidelidad y no se obedeció con fidelidad la palabra de Dios. Por eso en Levíticos 26 encontramos obviamente la consecuencia de la desobediencia y por el cual Israel estaba cautivo. Y obviamente la ciudad en ruinas. Nehemías pide hablar con el rey. Y obviamente encontramos ahí en el versículo 11 lo que Nehemías dice. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos
quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Dios cumple su promesa en la vida de Nehemías, usando obviamente a quien Él quiere para llevar a cabo su propósito. Usó a Nehemías y también usó al rey Artajerjes. Los usó. ¿Saben? Cuando aquí en el versículo 11 del capítulo 1 encontramos que Nehemías está orando a Dios, no es algo que debíamos de pasarlo a la ligera. Primero, porque en el capítulo 2, versículo 2, encontramos una referencia de lo que pasaba, de lo que sucedía en la vida de un copero. Nehemías era un copero. Entonces vemos ahí lo que dice: me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. O sea, no es una situación, diríamos, tan fácil, sino muy difícil. Y la razón es esta: los coperos debían siempre estar alegre en la presencia del rey. O sea, ese era el mandato. Todo copero que estuviera frente al rey debía mantener un rostro alegre. Violar esto era castigado con la muerte. Imagínense. O sea, aquí no se preguntaba si te dolía algo en tu cuerpo y debías estar triste. No. Frente al rey debías de poner una cara alegre, aunque por dentro estuvieras llorando, ¿sí? Violar esto era obviamente la muerte. Significa que el rey Artajerjes se da cuenta y por eso le pregunta ahí: ¿por qué está triste tu rostro? O sea, por eso le pregunta: ¿por qué está triste tu rostro? Le dice: no estás enfermo. Si estuvieras enfermo, pues obviamente, ¿verdad? No es esto sino quebranto de corazón. Y por eso ahí, fíjense, enfáticamente el texto dice: entonces temí en gran manera, porque eso era la muerte. Pero ahí vemos la mano de Dios, hermanos, la gracia de Dios. En el versículo 4, ¿sabe lo que le pregunta el rey? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. O sea, el simple hecho de que el rey le preguntara, en vez de mátenlo, preguntar: ¿qué cosa pides? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? Ningún rey haría eso, preguntaría eso. Y la respuesta de Nehemías, en el versículo 5 ahí del capítulo 2 dice: y dije al rey, si le place al rey, fíjese, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Imagínense qué petición le hace Nehemías al rey: si le place, me puedes enviar a Judá, la ciudad está destruida y voy a reedificarla. Claro, si le place al rey. Se atrevió, fíjese, se atrevió a pedirle eso. Y le pregunta al rey: ¿y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vas? En el versículo 6 dice: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto tiempo durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Así de simple. Diríamos, bueno, fue fácil. No, es ahí donde vemos la gracia de Dios. O sea, no solo le dio permiso, no solo le dijo: ve el tiempo que necesites. No solo le dijo eso, sino que ahí en el versículo 8 le dice, desde el versículo 7, además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas
para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera. O sea, no solo, fíjense, ahora sí que, bueno, si me vas a dar permiso, pues también quiero otras cosas, ¿no? Y le pidió madera, le pidió las herramientas para ir. Y era razonable porque él no tenía nada, es un esclavo pidiéndole a su amo, o sea, al rey, que le dé permiso. Pero sabemos entonces que lo que la Escritura nos está mostrando aquí es que hay un Señor, hay un amo que es dueño de todo y Él usa a quien Él quiere. Y por eso leemos ahí que Él le dio, no solo le dio permiso, sino también le dio las herramientas, madera y todo lo que Él iba a necesitar para empezar la construcción o la reedificación de la ciudad. En el versículo 8 del capítulo 2 leemos la respuesta del rey. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías está reconociendo que todo lo que está sucediendo no es porque el rey tiene un buen corazón, no es porque el rey es amable, sino porque dice, el Señor obró en él, por su mano poderosa. En otra versión, esta misma frase dice, el rey me dio todo lo que le pedí, porque mi buen Dios me estaba ayudando. Así lo entendió Nehemías. Él dijo, el rey me dio todo porque Dios estaba ayudándome. Nehemías sabía que en su corazón que Dios lo había elegido para llevar a cabo la reconstrucción del muro. Trabajar en el reino de Dios se requiere en primer lugar de responsabilidad. ¿Sí? Trabajar en el reino de Dios, hermanos, se requiere de responsabilidad. Nehemías lo sabía. Por eso preguntamos, ¿qué es la responsabilidad? ¿Qué es hablar de responsabilidad? Responsabilidad es el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. Diríamos, no tomar las cosas a la ligera. Nehemías sabía lo que se enfrentaba y aún así sabía que también Dios lo había llamado. Ahí en el versículo 11 del capítulo 2 dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días me levanté de noche. Versículo 12. Estuvo 3 días en la ciudad. Quiero pensar que estuvo preguntando a la gente sobre la ciudad, conociendo el contexto, la cultura. Pues habían pasado 90 años. ¿Cuántas cosas pueden suceder en 90 años? Si nosotros 2 años que a veces dejamos de ir a Chiapas y llegamos y muchas cosas han pasado en 2 años. Imagínense 90 años de que los habitantes estaban obviamente allá cautivos. ¿Cuántas cosas habían pasado? ¿Cuántas cosas habían ocurrido? Y en el versículo 12 dice ahí que él se levantó de noche. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese. Me levanté de noche. Eso es responsabilidad, hermanos. Aprovechó bien el tiempo. Lo aprovechó para ver cómo estaba la ciudad. La pregunta es, ¿para qué usamos la noche comúnmente? La usamos pues normalmente para dormir, ¿no? Aunque algunos nos desvelemos ahí, pero normalmente debe usarse para dormir. Nehemías usó parte de ese tiempo para llevar a cabo la obra que Dios había puesto en su corazón, levantarse temprano. A nosotros nos cuesta levantarnos temprano. Sí, batallamos mucho porque pues si te duermes a las, ¿qué serán? 11 o 12 y a las 6 de la mañana hay que estar otra vez levantado para hacer las actividades, pues es algo difícil. Vemos aquí entonces la responsabilidad que hay en Nehemías de levantarse temprano
y empezar la obra que Dios ya le había puesto en su corazón. Él se da cuenta de eso. Por eso, ¿qué hace Nehemías en ese tiempo, en ese recorrido? El versículo 13 nos lo dice así, ahí en el pasaje que estábamos leyendo. Versículo 13 dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén. Hay una palabra clave ahí. Y salí de noche otra vez y observé. O sea, él observó cómo estaba la ciudad, la situación, los muros. Y en el versículo 15 dice: y subí de noche, otra vez de noche. O sea, estamos hablando en ese mismo contexto. Y vuelve otra vez a mencionar ahí: y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. O sea, aquí hay un asunto de inspección, de observar, de ver cómo está la situación, y obviamente que obtuvo información de primera mano y consideró la situación que no era una situación fácil. Hermanos, estar en soledad es un buen momento para orar. El Señor se retiraba todo el tiempo solo a orar. A esto le llamamos responsabilidad, el cual incluye tiempo, para estar orando. Esto lo aprendemos de nuestro Señor Jesús. Hizo muchas veces esto. En Lucas 6:12, Mateo 14:23, Marcos 1:35. Esos pasajes nos muestran a Jesús orando todo el tiempo. Orando todo el tiempo, porque tenía una misión que hacer. Nehemías sabía en su corazón que Dios lo había elegido para llevar a cabo la obra de reconstrucción. Y trabajar en el reino de Dios requiere, dijimos en primer lugar, de responsabilidad. Responsabilidad. En segundo lugar, requiere de determinación. Determinación. ¿Qué es determinación? Es tomar decisiones con firmeza y seguridad. Es sinónimo de valor u osadía. En otras palabras, diríamos que determinación es saber qué hacer y cómo hacerlo. Saber qué hacer y cómo hacerlo. Es saber con claridad para qué estamos aquí. Podríamos, hermanos, entonces saber qué hacer. Y creo que todos sabemos qué podemos hacer. Pero muchas veces nos cuesta el cómo. O sea, el qué podríamos saberlo, pero cómo lo vamos a hacer, batallamos. Pero se requiere de determinación, de dar el primer paso. Y a veces tenemos miedo a dar el primer paso. Por eso el versículo 17 menciona lo siguiente: y les dije pues, ¿vosotros veis el mal en que estamos? Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Eso es determinación. Ya Nehemías sabía de primera mano cómo estaba la situación. No le habló al pueblo así sin conocimiento. Sabía la situación y entonces le dice: ustedes saben que la situación en la que estamos no es buena. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar aquí sentados viendo que se caiga lo poco que está parado, lo poco que está construido? ¿O vamos a hacer algo? Eso es hablar con determinación, hermanos, con seguridad, con firmeza. Y Nehemías lo está haciendo. Entonces el primer punto en el que Nehemías está abordando el tema es hacer que el pueblo reconozca el problema. Es decir, hermanos, esta es la situación. ¿Estamos bien como estamos? Hay que reconocer la situación. Y entonces hay algunos aspectos que él menciona ahí, de el cual va a ayudar al pueblo a reconocer su pecado y obviamente a actuar como debe de ser. Nehemías llama al pueblo a reconstruir y a edificar. El muro, como hemos leído,
representa al pueblo seguridad y también honor. En ese tiempo el muro representaba seguridad. El estar la ciudad amurallada era sinónimo de estar tranquilos, porque el enemigo no tan fácil podía invadir. Pero ahora tener los muros caídos era sinónimo de inseguridad, de que cualquier persona podía entrar a la ciudad. Pero ¿qué pasa? Como que el pueblo, tal vez a principios, había temor, había miedo de que algo iba a pasar, pero después de 90 años, estar así, en esa situación, se acostumbraron. Se acostumbraron a vivir en esa condición. Ojo, eso es lo que pasa cuando nosotros dejamos pasar por alto los pecados. ¿Por qué? Porque tener los muros derribados significaba para ese momento deshonor y burla. Y eso puede pasar también con nosotros. De que tal vez pecas, haces algo que no es agradable delante de Dios y en ese momento haya un remordimiento de conciencia, ¿verdad? Como decimos. Y sintamos dolor por nuestro pecado. Pero si lo vuelves a hacer y vuelves otra vez a hacer y otra vez lo mismo, llega un momento en que te acostumbras y ya no sientes dolor por tu pecado. Eso es lo que está pasando con el pueblo. Después de 90 años, ya ellos se habían acostumbrado a vivir así. Por eso Nehemías les habla con determinación y les dice: ¿vosotros veis el mal en que estamos? Es diríamos, lo podemos hacer en forma de pregunta. ¿Ven ustedes la situación en la que está? ¿Quieren vivir así? Y obviamente que eso amerita una respuesta. Miren, Cristo vino a hacer esto en nosotros. Cuando el pecado estaba destruyendo nuestra vida, Cristo nos trajo dignidad. Y esto es lo que hace el Evangelio en nosotros. Reconstruye todo lo que el pecado ha destruido y nos restaura. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos va restaurando, poco a poco. Y pueden pasar 90 años, ¿verdad? Hablando simbólicamente, mucho tiempo. Y nosotros decir: bueno, estoy aquí y parece que no avanzo, parece que no hay cambios en mi vida. Es un proceso en el que poco a poco vamos comprendiendo el poder del Evangelio. Por eso ahí en el versículo 18 dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Esto es importantísimo. El hecho que Nehemías está diciendo: esto es lo que, o sea, esa es la situación, así estoy o así estaba, y cómo el Señor me ha ayudado, cómo su mano poderosa me ha guiado para que hoy esté con ustedes. O sea, le declaró cómo la mano de Dios había sido buena sobre él. El proyecto entonces de reconstrucción era un asunto de Dios y no de Nehemías nada más. A este proyecto se sumó de todo corazón Nehemías y también el pueblo. El pueblo reconoce que está equivocado, que le han fallado al Señor, y entonces se comprometen a comenzar la reedificación. El pecado, dice la Escritura, ha causado gran mal en el hombre, y Jesús vino a eso, a buscar y salvar lo que se ha perdido. Es lo que vino a hacer el Señor. Y Cristo también nos envía con esa misma encomienda, así como lo hizo con Nehemías. Esto es lo que hace el Evangelio, hermanos. ¿Qué hace el Evangelio? Restaura al hombre, no solo su vida, sino su trabajo y todo su quehacer. Todo se restaura por completo. Es por ello que decimos que Nehemías sabía en su corazón que Dios lo había elegido para llevar a cabo la reconstrucción del muro. Trabajar en el reino de Dios, hemos visto que se requiere en primer lugar, de responsabilidad. Segundo lugar, de determinación. Y por último, se requiere de autoridad. Autoridad.
responsabilidad, determinación y autoridad. Versículo 19. Escuche lo que dice. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Fíjese nada más. Y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Sin duda, Sanballat y el otro, su compadre, se unieron e hicieron complot, como dicen algunos, ¿verdad?, para ver de qué manera podían derribar los proyectos que Nehemías iba a hacer. Le dijeron: ¿quieres tú ponernos en contra del rey? O sea, si el rey se da cuenta que estamos haciendo eso, pues va a terminar con lo poco que quedó de la invasión. Lo que no sabían ellos era que Nehemías tenía cartas del rey para llevar a cabo ese proyecto. Ahí vemos el favor de Dios, ahí vemos la mano de Dios, hermanos. Y es la autoridad. Por eso en el versículo 20, ¿cómo responde Nehemías? Responde con autoridad. Dice: y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Ahí está, es determinación y autoridad, pero también fe. Él dice: el Dios de los cielos, todopoderoso, Él nos va a prosperar, Él nos va a ayudar. Y hermanos, escuchen lo que dice: y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Dios nos va a ayudar, Él nos va a prosperar, pero nosotros nos vamos a levantar, no nos vamos a quedar aquí, nos vamos a levantar y vamos a edificar, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Y eso le habló directamente a ellos. Ustedes no tienen parte para estar aquí. Diríamos en otras palabras: bueno, si van a ayudar, súmense, si no, háganse un lado, porque este proyecto se va a llevar a cabo. Hermanos, muchos en el tiempo de Jesús se opusieron a la obra de restauración que Jesús vino a hacer. Los escribas, los fariseos, todos estos grupos armaron una forma de cómo hacer que Jesús se detuviera. Pero Él sabía lo que vino a hacer. ¿Por qué? Porque dice ahí Marcos 1:22, porque hablaba con autoridad. Con autoridad. Como vemos el pasaje, nuevamente habría seguridad en Jerusalén y la vida en ella sería restaurada. Diríamos que Nehemías es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque da seguridad, restaura la vida. Sin embargo, en su servicio todos debemos de trabajar en comunión unos con otros para restaurar la vida, para que otra vez sea una vida en la que prevalezca la justicia de Dios. Entonces habrá seguridad. ¿Por dónde vamos a comenzar? ¿Por dónde comenzamos a reconstruir no solo el proyecto, no solo la misión que el Señor nos ha encomendado, sino tal vez nuestra propia vida? ¿Por dónde empezar? Dice Jeremías 29:7: trabajen en favor de la ciudad a donde los desterré y pídanme a mí por ella, porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. Hay una tarea entonces que cada uno de nosotros tenemos: pedir por la paz de nuestra ciudad, por el bienestar de nuestra ciudad. Nehemías trabajó con responsabilidad, Nehemías trabajó con determinación, él trabajó con autoridad. Diríamos, como hemos mencionado, Nehemías es un tipo de Cristo. Veíamos al principio cómo él oró por la ciudad. ¿Qué hizo Jesús cuando vio la ciudad? Que él lloró al igual que Nehemías. Nehemías es enviado por Dios a Jerusalén para reconstruir o restaurar la ciudad. Jesús es enviado por Dios para restaurar este mundo caído por el pecado. Nehemías convocó al pueblo de Israel para que se unieran al proyecto de reconstrucción. Cristo también nos convoca a este proyecto de reconstrucción.
ahí en Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El proyecto de reconstrucción comienza primero en la vida de Nehemías, porque él reconoce en primer lugar que necesita de restauración. Él dice: yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y hermanos, aquí está la gran diferencia entre Nehemías y Cristo. ¿Por qué? Porque Nehemías era un pecador, Cristo es sin pecado. Nehemías no pudo completar a la perfección el trabajo de reconstrucción. Jesús completó ese trabajo en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos vivir en él. Nehemías se había dedicado completamente a su pueblo y su obra. Cristo hizo lo que Nehemías no pudo hacer. Se dio a sí mismo para su pueblo en un sentido mucho más elevado. Él dio su vida y dio su vida misma en rescate por cada uno de nosotros. Ahora Cristo nos ha dado el ministerio de la reconciliación a cada uno de nosotros. Vayamos entonces y hagamos el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y usted diría: bueno, pero eso es difícil. Puede ser difícil. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero ¿por dónde vamos a iniciar? ¿Por dónde comenzamos? Vamos a comenzar por aquí, por nuestra casa. El buen samaritano es nuestra casa. Por aquí vamos a comenzar. Entonces, yo te pregunto: determinación, responsabilidad, ¿y qué otra cosa dijimos? Autoridad. Hermanos, estas tres cosas deben estar presentes en una reconstrucción. Y deseamos de todo corazón que esta iglesia, el buen samaritano, se levante. Pero necesitamos de hombres y mujeres y jóvenes que quieran trabajar, como el himno que entonábamos hace ratos. Yo quiero, dice, trabajar para el pastor, para el anciano, para la iglesia. Dice: yo quiero trabajar para el Señor, confiando en su palabra, porque esa es nuestra confianza, hermanos. Así es que cada uno de nosotros somos llamados a trabajar para el Señor, para su obra. Y saben, hay mucho que hacer. Trabajar con los niños, trabajar con los jóvenes, hay mucho. Y una persona pues no puede hacer todo ese trabajo, ¿verdad? Necesitamos de manos, necesitamos de personas que digan: aquí estoy dispuesto a trabajar para el Señor. Y usted sabe que eso implica tal vez que algunas noches no puedas dormir bien, pensando en qué puedes hacer, en los compromisos que hay. Nehemías, recuerdan lo que él hizo, se levantaba temprano y se levantó temprano a ver cómo estaba la ciudad. Pero ahí vemos, hermanos, que en él había responsabilidad, había determinación, había autoridad también. Entonces, como iglesia, todos los que estamos aquí, el Señor nos llama a trabajar para su obra, confiando en la palabra del Señor. Estemos dispuestos para trabajar, para servirle al Señor. Y entonces podríamos decir, como la Escritura misma nos relata y nos dice: hasta aquí nos ayudó el Señor. Y como Pablo mismo lo dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera una corona, dice, que está preparado, no solo para mí, sino para todo aquel que crea en el Señor.
Que el Señor confirme su palabra en nuestro corazón. Amén. Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar cuando presentemos tu programa Querigma, un mensaje al corazón.